Buenas noches, congresista, bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, hoy día se aprobó la interpelación al primer ministro y parece que él está cambiando un poco el tono y la actitud respecto al Parlamento. ¿Usted qué dice? No sé en qué sentido ha cambiado el tono y la actitud, pero siempre es bueno cambiar tonos y actitudes en forma positiva, ¿no? Y que al final podamos encontrar juntos algún rumbo en el país. Escuchemos lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros hoy, después de la sesión del gabinete, respecto a la aprobación de la interpelación. Veamos. Que el Congreso ha aprobado una interpelación en mi contra y que se me ha citado para el próximo día miércoles 9 a las 3 de la tarde. Pero también tenemos una interpelación ya aprobada en contra del señor ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Se habla también en los corrillos de Palacio de una acción parlamentaria también dirigida en contra del ministro de Salud. No dejamos de ser demócratas y de reconocer, por supuesto, como una práctica parlamentaria el derecho de las minorías para interpelar e incluso para proponer censuras a los señores ministros de Estado. El Poder Ejecutivo está evaluando las medidas que va a adoptar al respecto. No quiero adelantar nada, pero no vamos a agotar en ningún esfuerzo, sino en aquellos que permitan efectivamente hacer efectivo el equilibrio de poderes. Bueno, dice que no van a agotar ninguna medida para hacer efectivo el equilibrio de poderes, que no quiere adelantar. Ya se está especulando que habría una cuestión de confianza, es decir, que no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Ustedes lo interpretan como una amenaza? No, Diana, pienso primero que una interpelación siempre es una oportunidad, así siempre hemos pensado, y que siempre un ministro puede ir a informar y oportunidad de informar de lo que está haciendo, y el Congreso tiene la oportunidad de escuchar y tomar decisiones, ¿no es cierto? Esto no puede tomarse como una especie de amedrentamiento ni nada por el estilo. Hay decisiones que toman las bancadas, ¿no? Y al final de cuentas, ya se le ha citado para la próxima semana, él va a tener que ir y responder todas las preguntas. Son como casi 43 preguntas, 43 más o menos, de diferentes sobre seguridad, temas, entre sobre otros seguridad, casos, ¿no? sobre patrimonio cultural, sobre una serie de cosas que está establecido ahí, que es muy larga, y veremos qué cosas, cómo lo va a desarrollar, ¿no? O sea, jamás entro al mundo de la especulación, yo no entro a especular, espero que él responda a las preguntas. Claro, no hay que especular, pero a buen entendedor pocas palabras también, ¿no? No, ese mundo de la especulación es la que yo no entro hasta que los hechos no se hayan dado, ¿no? Jamás. Ahora, un hecho objetivo, Fuerza Popular, su bancada, ha votado en contra de la moción. Ha votado en contra precisamente porque ni siquiera la bancada completa del congresista que plantea la interpelación ha votado a favor, ni siquiera el congresista es el congresista Edgar Málaga de Avanza País. De Avanza País, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que no está clara. Han tenido 43, creo que 43 votos de 130. ¿Ya? Cuando una bancada, cuando un congresista, por lo menos así funciona mi bancada, presenta una moción, no lo presenta el congresista, lo presenta la bancada y va a tener que recolectar firmas con autorización de bancada. Y al final de cuentas hay votos en abstención de su propia bancada. Entonces entendemos que hay otra decisión de la propia bancada que no entramos a tomar. Al parecer hubo un entredicho entre el congresista Málaga y el congresista Cabero cuando Málaga presenta la interpelación. Al parecer no habría sido, digamos, consensuada, pero más allá de eso usted sí dice que es positivo que un ministro vaya a una interpelación. Pero nuestra bancada tomó la decisión de no apoyar la interpelación, ustedes han visto la votación, porque hay una serie de preguntas muy mezcladas, es decir, todo en una sola pregunta, en una sola moción de interpelación. No va a ayudar mucho. Si se focalizan las preguntas en la interpelación, podríamos entrar a unos resultados de respuestas, por lo menos de lo que queremos esperar. Pero si hay una serie de preguntas que mezcla todo y no focaliza lo más central,
lo que va a hacer el ministro es simplemente leer un montón de cosas, coger su pantalla, empezar a leer lo que sus ministros le han dicho, ¿no? Y probablemente con un hemiciclo semivacío, porque a veces lamentablemente eso es lo que vemos los peruanos, ¿no? Que va un ministro de interpelación. Lo que pasa es que tenemos la posibilidad, si es que es miércoles, hay una semipresencialidad, si es jueves estamos obligados a estar. Ahora, también ha dicho que ha mencionado varias interpelaciones que están en curso, ¿no? Pero ya el Congreso ha censurado a 2 ministros del Interior, ¿no? A Vicente Romero y a Juan José Santibáñez. Ha censurado al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Y entonces, pero pareciera que hay un ministro intocable, que no solamente por el Congreso, sino también por el Ejecutivo, por la propia señora presidenta, que es el ministro de Educación, Morgan Quero, pese a algunos dislates. Yo le invito a ver la última de Morgan Quero. Veamos la última del ministro de Educación, Morgan Quero. Es una condición diferente que merece todo el respeto, todo el reconocimiento y toda la valorización que le podemos dar desde nuestra sociedad. Que viva el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. ¡Que viva el autismo! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bueno, es el ministro de Educación, ¿no? Tenemos un profundo respeto por las personas que tienen esta condición de autismo. De hecho, tenemos este lazo azul esta noche, identificándonos con la concientización de esta condición del autismo. Y vemos a un ministro del Interior que dice que viva el autismo. Congresista, bueno, ¿qué comentario puede hacer? Y es el ministro de Educación. Exactamente, bueno, son patinadas del ministro, ¿no? El ministro nos tiene acostumbrados a este tipo de patinadas cada vez que va a dirigirse a la gente y creo que él tiene que responder a esto. O sea, yo he presentado un proyecto de ley sobre este tema que ha sido muy difícil, no es sencillo tratar sobre el tema del autismo, es más, sobre además la posibilidad de que en cada aula admitan a más alumnos, a más niños con esta condición que no lo están admitiendo. Me he reunido con las madres de familia, algunas de ellas también tienen autismo y es muy sensible porque cuando hice un evento sobre el autismo para recibir mayor información, hubieron algunas personas con esa condición que incluso no estaban de acuerdo con lo que uno presentaba. No es tan sencillo y el Congreso de la República va a debatir un proyecto de ley precisamente sobre este tema, donde está mi proyecto y proyectos de otros. Que se busca, ¿no?, que hayan en las aulas de los colegios que se puedan regulares, admitir, digamos, ¿no?, admitir a más alumnos con esta condición y que además se les pueda considerar. O sea, muchos de ellos, los padres planteaban, por ejemplo, que para ellos tener ese carnet de discapacidad no era correcto, ¿no? Porque era una especie de segregación o algo así. Todo un debate muy abierto y muy sensible en el que uno no se atrevería siquiera a tocar ni a discutirlo, simplemente a recibir información, que es lo que hemos hecho. Y recientemente el Congreso entrará a un debate sobre el tema del autismo, ¿no? Bueno, una metida más, metida de pata, usted lo ha dicho. Ahora, en el tema de los ministros, a veces vemos poca sensibilidad como lo que acabamos de ver con Morgan Quero. Quiero ir al tema del ministro de Salud, del señor César Vázquez, que ayer ha estado en el Parlamento, en la Comisión de Salud, despidió en vivo a la funcionaria que acababa de nombrar 24 horas antes y más bien parecería que ha intentado voltear la atención hacia las farmacéuticas. Dice que hay un grupo que son criminales. Entonces uno se pregunta, si este grupo concertaba precios, ¿por qué le seguía comprando al mismo laboratorio, a Medifarma? Lo primero, aquí lo que hay que tener en cuenta es quién se encarga del control, qué entidad se encarga del control de la calidad de las medicinas, del control en los laboratorios, ¿no? ¿Qué entidad se encarga? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Y si eso depende del Ministerio de Salud, el Ministro de Salud tiene que responder. Es decir, no se trata de públicamente sacar del puesto a una trabajadora o a la responsable,
públicamente como para llamar la atención y decir, yo sí tomo las decisiones, pero las decisiones son antes, ¿no? Previas, control. Eso es lo que tienen que hacer y hay que empezar a tener un control específico sobre los temas de medicinas, porque además mucha gente no accede a las medicinas, ¿no? Y esto, la verdad que es lamentable lo que hemos visto, y sobre todo una niña que ha perdido la vida, una niña de un año, ¿no? Lo que comentábamos anoche era que y además una arquitecta va por un resfrío y termina con muerte cerebral. Y al ministro pareciera que no le pasa nada. Usted dice que el ministro tiene que responder. ¿Eso significaría que su bancada, Fuerza Popular, estaría de acuerdo con una interpelación al ministro y posterior censura? Vamos a tener que conversarlo en la bancada. Toda decisión de este tipo lo tomamos en sesión de bancada y lo anuncia el vocero. O sea, que es el congresista Alegría. Así es. Pero ya por lo menos, porque hay voces ya en el Congreso que se escucha que si el Ejecutivo no remueve al ministro Vázquez, tendría que ser el Congreso aplicando sus prerrogativas. Así es, vamos a tener que tener una sesión de bancada y ahí tomaremos acuerdos y esos acuerdos serán informados, ¿no? O sea, en la próxima reunión de bancada, ¿podrían tratar el tema del ministro Podríamos tratar César el tema Vázquez? del ministro, podríamos tratarlo, pero no lo tenemos todavía como agenda. No lo tienen en agenda. Siguiendo con el Ejecutivo, hoy día el ministro de Justicia, digamos que ha dado un paso atrás respecto al anuncio de una franja informativa para los temas de seguridad, que los medios tenían que tener 40 minutos diarios. Eso ya el Ejecutivo... Sobre el proyecto de ley. Sí, el Ejecutivo ha desistido, digamos, pero sin embargo, en el Congreso... su colega de Perú Libre, Valdemar Cerrón, ha dicho que él estaría de acuerdo con una franja porque hay que alentar ese proyecto de franja informativa y dice, no, porque se ha informado sobre 2 proyectos de ley que se han aprobado a favor de las mayorías, pero no quieren informar lo bueno que hace el Congreso, solo informan la parte negativa, dice Valdemar Cerrón, es decir, él también cree que sería bueno que haya una franja para dar noticias del Congreso. Esto Primero, es lo que está... Primero se hablaba de un proyecto de ley que el Ejecutivo debía enviar al Parlamento. No ha llegado ningún proyecto de ley, eso quedó en el aire, decidieron que no, felizmente decidieron que no, porque igual en el Congreso tenía que abrirse el debate, pero considero que nadie podría obligar a entidades, a los medios de comunicación que deben comunicar y que no deben comunicar, ¿no? Los medios de comunicación son parte de la democracia y son parte de las necesidades de la información pública y nadie le puede obligar, oiga, usted informe lo que yo estoy haciendo y si usted no informa lo que yo estoy haciendo, voy a estar en contra de usted, o sea, no funciona así. No debería funcionar así. ¿Sabe Valdemar Cerrón que el Congreso de la República tiene un canal y que está por cable y que se transmiten todas las sesiones plenarias, tienen programas especiales? Y otra cosa que debemos dejar 24 claro, horas el Congreso de la República es la única entidad, Diana, que permite el ingreso de los medios de comunicación. La única entidad en los medios de comunicación está en el Pleno, en las comisiones, en todas partes del Congreso de la República. No está en Palacio de Justicia, no está en la sesión del Poder Judicial, no está dentro de Fiscalía, no está dentro de las municipalidades, solamente en el Congreso. Y el Congreso permitimos el ingreso de todos. Bueno, eso es son los representantes del pueblo, tendrían que tener esta cabida. Pero claro, usted menciona el Poder Judicial. Hay Justicia TV, por ejemplo, donde se transmiten todas las audiencias. Entonces, y ayer ha salido la audiencia de Castillo, ¿no? Claro, a ese tema vamos a ir en este momento que usted ha estado ahí. Hay esta apertura. Entonces, definitivamente usted no coincide con su colega Valdemar Cerrón. Definitivamente que no, pues, ¿no? Pero el Ejecutivo tuvo una idea, ha retrocedido, no ha llegado al Congreso, ese hecho no ha ocurrido. Usted efectivamente ha estado ayer como testigo en el juicio a Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre del año 2022. Y lo que hemos visto a lo largo de muchos testimonios es que Castillo sí pasó de la lectura de un discurso a los hechos. Y, por ejemplo, querían hacer que ingresen los simpatizantes, entre comillas, de Castillo a la Plaza Bolívar. ¿Usted qué hizo? Usted ordenó el cierre de la puerta del Congreso. Cuéntenos el detalle. Primero hay que dejar claro que Castillo no solo leyó un discurso, ¿no? Castillo, investido de su
prerrogativa presidencial, además con su banda presidencial en Palacio de Gobierno, con el canal del Estado, ¿no? Y con asistencia de una ministra allí, él da un anuncio de cierre del Congreso, ¿no? Y eso es un acto, digamos, protocolar, pero no solamente protocolar, él ha ido a una acción, ha ordenado cerrar el Congreso, la Fiscalía, el TC, el Poder Judicial y todo lo demás. Pero en ese momento, cuando me entero que estábamos en la Comisión de Fiscalización, lo que hago yo como vicepresidente es salir de la Comisión de Fiscalización para dirigirme a la oficina del presidente del Congreso, pero veo la reja, que es una reja de adentro del Parlamento, con seguridad particular del Parlamento, ordeno a esa seguridad que cierre la reja, porque lo primero que uno piensa, y pensé en ese momento que ingresaba obviamente la policía o las Fuerzas Armadas. Entonces ordené cerrar esa reja y me dirigí hacia hablar con el presidente para tomar una decisión. Y tomamos la decisión inmediatamente, primero de llamar a los comandantes generales. Yo llamé al comandante de la policía y le pregunté si estaba con la Constitución y me dijo que estaba con la Constitución y que no nos preocupáramos. En ese momento tomamos la decisión de convocar al pleno, a un pleno a la 1 de la tarde. A pesar de que ese día teníamos un pleno a las 3 de la tarde, pero con otro tema, con otro tema de la vacancia. Tomamos la decisión de hacer ese pleno y en el pleno plantear la vacancia por flagrancia y por rebelión. Pero hubo congresistas como la congresista Tudela, como el congresista Basso. La congresista Tudela, sobre todo, que dice que cuando ella iba al Congreso hubo policías que les dijeron que tenían la orden de no dejar ingresar a los parlamentarios a la sede del legislativo. Sí, eso me he enterado posteriormente, ¿no? No solamente el congresista Tudela, me enteré posteriormente que la congresista Leslie Olivos también le estaban prohibiendo el ingreso. No supe de más, pero había mucha confusión, ¿no? Mucha confusión al interior en los pasos perdidos. Tratábamos de convocar a los parlamentarios, algunos llamaban, decían que había hecho mucho tráfico, había cerradas las rejas de algunas calles, pero empezaron a llegar los parlamentarios de todas maneras. Bueno, ese día las instituciones democráticas estuvieron, como dice usted, con la Constitución, porque fue la policía, ya los testimonios dicen que desacataron las órdenes de Castillo, el comandante general de las Fuerzas Armadas también desacataron, entonces, y el Congreso hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Vacar a Castillo. Sí, lo que hicimos es lo que nos correspondía, porque si no lo hacíamos, Diana, nosotros no estaríamos acá sentadas conversando, porque seguramente irían atrás de los medios de comunicación. Es lo que iba a hacer después, ¿no? Y después de cerrar y meter presos incluso a la propia actual presidenta ahora, vicepresidenta antes, y meter presos a los líderes o jefes de algunas instituciones. Entonces, lo que hizo el Congreso, para mí, incluso apoyado con su propia bancada, porque su propia bancada votó a favor de sacar al presidente Castillo. Así que yo creo que el Congreso se puso a la altura de lo que el país requería, con todos los problemas que ese Congreso tiene, ¿no? Con todas las críticas que ese Congreso se le hace, este Congreso sí se puso a la orden de lo que requería el país, ¿no? Muchísimas gracias, congresista Marta Mayana. Por...